Bueno, voy a compartir. ¿Dónde está la presentación? Voy a compartir pantalla. Estaba full con los presupuestos. Bueno, nada, esto es una pequeña síntesis que yo siempre he hecho de lo que son los 3 periodos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos viendo es un proceso que se inicia con la modernidad, donde el hombre tiene una actitud nueva, ¿eh? Esto es lo que caracteriza a todo este periodo. Ese renacer de los ideales clásicos, sí, tiene que ver con la toma, ¿no es cierto?, de un lenguaje, pero básicamente son los ideales, o sea, esa idea del hombre como un ser racional, ¿eh? que puede, que puede resolver a través de la razón y entender el mundo que nos rodea. Y la actitud moderna, esa actitud moderna de entender que es esa posibilidad que tiene de verse y comprender que está teniendo una actitud nueva, ¿no? Que está, miércoles siguen entrando, que tiene una actitud nueva, que puede verse, entender que está creando algo, que está haciendo algo nuevo, viendo lo que está atrás, que es diferente a lo que él hacía, ¿sí? Eso es la actitud moderna en este periodo, explicado así de forma sintética. Tomen en cuenta que en lo que pide la profe para lo que es el examen de estas, quienes están en calidad de promoción, y en general lo hace con todas las, en general lo hace siempre que en todos los parciales, en todos los finales, relacionar con los conceptos que vimos al principio, ¿sí? Así que eso tómenlo en cuenta. Bien, para este examen lo que vamos a estar trabajando son con estos 5 pares de opuestos. Böfling en realidad es un autor que él elaboró como este método de análisis para poder analizar la pintura y el arte de estos periodos, ¿sí? Principalmente para eso es que lo elaboró. Nosotros lo hemos aplicado, porque son como bastante amplios, lo hemos aplicado a la arquitectura. Ustedes lo que tienen que hacer para el examen final es en una sola lámina, por eso le puse algunas de estas que están bastante feitas, porque esto lo hacían en un momento con un PowerPoint. Entonces el PowerPoint tiene esas bases que no están muy felices. Pero tienen que tomar obras de arquitectura y 3 obras de las que les hayan tocado, de las que hayamos visto, y aplicarle estos pares de opuestos. Esperen que siguen entrando. Bien. Lo que plantea entonces Peffling es un método comparativo, que son conceptos que no son abarcativos y que deben interpretarse como una generalización a partir de ejemplos particulares, ¿sí? O sea, son como categorías en las cuales uno las puede usar para comparar. Y tenemos los pares son lo lineal y lo pictórico, superficie y profundidad, claridad absoluta y claridad relativa, forma cerrada y forma abierta, pluralidad y unidad. ¿Bien? Que son conceptos que deben sonar de todo lo que estuvimos viendo de lo que es arquitectura. Entonces, por ejemplo, el primer par de opuestos, yo voy a ir mostrando, lo voy a tratar de explicar a través de pares en la pintura y después con ejemplos de arquitectura. Yo voy a ir analizando pares. Después ustedes van a tener que armar sus propios pares. Lo lineal y lo pictórico, dice, hace referencia a un modo de expresión de la forma arquitectónica como claramente definida. En esto tiene que ver con la línea que dibuja una figura, la línea que divide entre el límite de una figura y otra, y lo pictórico tiene que ver con no la figura definida por una línea que marca dónde termina y dónde empieza lo otro, sino con un volumen. Lo pictórico es lo que tiene que ver con la expresión volumétrica. Entonces, acá tenemos esta obra de Botticelli, que es muy lineal, porque cuando uno se acerca y se fija, están las figuras dibujadas, la ropa está dibujada, hay como una línea que me
marca claramente el contorno. En cambio, en esta otra obra, fíjense cómo las figuras aparecen no porque esté la línea dibujada, sino por la luz. La luz que ilumina un volumen, y ese volumen es el que va dando aparición a las figuras. Interrúmpanme si no entienden algo y lo van, así yo se los voy explicando. En lo que hace la arquitectura, ¿sí? Estas dos categorías, lo lineal y lo pictórico, hacen referencia al modo de expresión de la forma arquitectónica, ¿sí? Entonces, lo lineal lo podemos ver en toda la obra de Brunelleschi. ¿Se acuerdan que la arquitectura de Brunelleschi es como muy plana y como que está dibujada tratando de muy claramente expresar con líneas cuáles son esas formas o ese volumen tridimensional que conforma la arquitectura? ¿Sí? Entonces, uno acá tiene, fíjense, como con líneas, la columna, el arco, en el piso, cómo se señala el módulo, cuando tenemos acá las bóvedas. O sea, linealmente, Brunelleschi nos pone de manifiesto cuál es esa geometría que expresa la arquitectura. En cambio, cuando vemos, si estamos hablando de que en este caso el 400 es lineal, en cambio el 500, uy, qué fea foto, en cambio el 500, fíjense cómo tiene una expresión más volumétrica, ¿sí? Más volumétrica. No estamos hablando de planos y líneas, sino que estamos hablando de volúmenes, porque tenemos este volumen central, que es como un cilindro, la cúpula, y esta galería exenta, ¿no es cierto? Este peristilo que tiene acá alrededor, también es volumétrico, ¿no? O sea, es como, si bien está perforado, está formado por columnas, pero es una expresión volumétrica. Entonces, esto sería la expresión lineal y pictórico. Y fíjense que yo ahora voy a decir, en realidad, que esto es, el 400 es lineal y el 500 es pictórico, pero no se queden con esto, porque si yo después tengo que comparar el 500 o el Renacimiento con el Barroco, vamos a ver que uno es más lineal y otro es más pictórico. Entonces, por eso no son categorías absolutas que se aplican, sino que cuando uno tiene dos ejemplos particulares, aplica este método. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Mari. ¿Sí? Si no, pregunten, ¿eh? Porque entonces, por eso es que uno toma dos ejemplos en particular y ahí le aplica los pares. No pasa esto. Ahí está. El otro par de opuestos es superficie y profundidad. Superficie y profundidad dice es la representación del espacio y la profundidad en las dos dimensiones. Porque estamos hablando de pintura, que se da la pintura, un cuadro en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo se representa esa profundidad? Y en este caso, en esta obra de Rafael, es por yuxtaposición de planos que se suceden y recortándose muy claramente. En cambio, en profundidad, los elementos se agrupan y se mezclan con una luz que complejiza la determinación de cada plano. Por ejemplo, nosotros cuando vemos acá, esto es en esta obra de Rafael, uno puede ver cómo claramente hay un primer plano, un segundo plano donde vienen acá los dos filósofos, la arquitectura está en este espacio que está acá, y después empiezan a sucederse con ese dibujo de arquitectura los distintos planos. Entonces yo tengo un plano, un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano, pero claramente uno va estando adelante del otro, ¿sí? Y se recorta uno del otro. ¿Sí? No quedan como dudas. En cambio, en esta obra que es de lo barroco, fíjense cómo no está muy claramente cuáles son cada uno de esos planos. O sea, la profundidad se da por este nuevo juego de luz y de sombra que va dando prioridad a una figura que uno la ve más adelante, más oscuras están las que están más atrás, ¿sí? Entonces, esa luz es la que va definiendo y muchas veces deja muchos temas en duda, ¿sí? Va definiendo cuáles son esa espacialidad y esa profundidad. El espacio aparece por esa
luz y sombra y los contrastes que se me van dando. Eso es lo que me permite a mí ver que estoy en un espacio tridimensional. Cuando hablamos de arquitectura, tiene que ver la superficie y la profundidad con el tratamiento de las envolventes, ¿sí? Donde fíjense, esta obra, que es la fachada de Alberti, de Santa María Novella en Florencia, es un plano que está totalmente dibujado, ¿sí? No podemos hablar de la fachada de Brunelleschi porque no terminó ninguna, no tiene la fachada. Pero en este caso, Santa María Novella, fíjense cómo está todo dibujado. El volumen y la expresión volumétrica son apenas estas dos semicolumnas, y algunas pilastras que tienen muy poca profundidad. En cambio, cuando hablamos del barroco y de Borromini, ¿sí? Podemos estar viendo cómo la profundidad se da en ese movimiento de entrantes y salientes. O sea, se fijan lo que no se ve por ahí, acá la estamos viendo como muy plana, pero recuerdan lo que es la curva de esta cornisa de San Carlino, ¿sí? Y entonces fíjense cómo tengo un primer plano con estas columnas, un segundo orden y la hornacina que se va mucho más atrás. Ese juego de luces y de sombras se produce porque tengo un plano más adelante y varios planos más atrás. Si bien no es una en este caso no es una fachada que tenga un volumen que sale 6, 7 metros y otro que entra y otro que sale, sino que dentro de esa misma superficie, fíjense cómo tengo. Por eso, fíjense que yo les digo, supongamos que yo acá analizo superficie y profundidad con una arquitectura mucho más volumétrica, como puede ser la de algún palacio. Entonces tengo como más profundo los volúmenes. Pero en este caso son dos superficies, una que es netamente un plano dibujado y la otra es esa superficie que se va construyendo de todos estos volúmenes. ¿Vale? Bien. El próximo par de opuestos, esto presten atención porque claridad absoluta y claridad relativa no hace referencia a algo que yo tenga, la claridad es porque Mane, está más... perdón, Sí, te ¿cómo? llamo Felicitas. ¿Me llamó? Sí. Sí, yo. Gracias. Ah, perdón, No, no decime. importa. No, te quería preguntar si para analizar superficie y profundidad Sí. lo tratamos de analizar como siempre viéndolo de frente a la fachada. Porque capaz que me confundía porque estaba analizando la iglesia del Renacimiento y me confundía también con el tema de planos o volúmenes, pero cambiaba totalmente si la veía, la perspectiva si la veía totalmente de frente, o sea, eran como todos planos. Entonces Bien. no sé si lo Sí, ve yo como de frente. creo que es mucho más fácil tratarlo de ver de frente, pero para poder entender la profundidad, fíjate que esta fachada acá de San Carlino está un poquito en escorzo, ¿viste? Entonces yo puedo ver, y si no de frente tengo que tener una buena, para poder comprenderla, tengo que tener una buena iluminación donde yo pueda leer las luces y las sombras, ¿sí? Bien. Recuerden que esto que tienen que llevar, no hace falta que sea dibujado a mano, ¿eh? Pueden llevar fotos, ¿eh? Una lámina armada en la compu. No sé si aclaró Vale. eso, Roxana. Pasa que dijo Miki que te haría mucho valor hacerlo a mano, que no sé qué, Bueno, pero si vos nos autorizás, bueno, mejor. perdón, yo no estuve ese día. Yo creo que sí, porque esto entonces pueden trabajar con las fotos, ¿sí? Yo lo voy a hablar con Miki y lo voy a poner en el foro después. ¿Eh? Si quieren Bien. acompañar con algún esquemita expresivo que pueda ser explicativo, fantástico. Pero usen fotos para que podamos hablar bien de la arquitectura. ¿Sí? Mani, y otra pregunta. Sí. ¿Hace falta que comparemos todas las tipologías, o sea, una misma tipología? Porque viste que siempre en métodos comparativos dicen que es mejor una iglesia con una iglesia, por ejemplo, en vez de una Sí, iglesia con un palacio. ¿Nos conviene hacer eso, elegir una tipología? sí, porque es más fácil. Es ejemplo con ejemplo, ¿sí? Entonces, la misma tipología te da como una facilidad de lectura. ¿Mm? Bien, gracias. Lo importante es que ustedes apliquen estos pares a dos ejemplos, a casos particulares. No quieran definir la arquitectura del 400 y el manierismo, ¿sí? Sino a dos ejemplos. Por supuesto que cuando ponen dos ejemplos no pueden dejar de pensar cuál es el contexto en el que se dio, ¿no? ¿Eh?
pero siempre es ejemplo con ejemplo. Bien, si no las escucho, por favor, insistan. Yo tengo otra pregunta, Felicitas, de Dale. vuelta. Cuando habla del tratamiento de las envolventes, nosotros no entendíamos si se refería más a las envolventes del espacio interior o a las envolventes que se hacen en la fachada con las estructuras, o a qué se refiere. A cualquiera. Envolventes son todas las envolventes, ¿sí? Pueden ser envolventes interiores o puede ser la envolvente exterior, que es la fachada. O sea, Ok. envolvente es siempre envolvente. Entonces yo a dos envolventes que puedo tener, a dos fachadas interiores o fachadas exteriores que puedo tener, ahí veo con qué categorías las voy a tratar de analizar. Con lo lineal y lo pictórico puede ser, o superficie y profundidad. Bueno, Pero puede ser cualquiera. Lo que sí, traten de poner iguales, pues si van a ser envolventes internas, que tenga que ver con alguna envolvente interna, si van a ser fachada, con fachada. Se les va a hacer más fácil la comparación. okay, Bien, entonces fíjense que esto es establecer sutiles diferencias, ¿no? Cosas que son detalles sutiles que pueden, que tienen que descubrir, y con eso van a decir, esta tiene ese carácter de superficie y esta tiene ese carácter de profundidad. Y lo que sería óptimo, chicos, es que digan, ¿cuál era el objetivo de esta? O sea, si yo tengo Santa María Novela, que es del Renacimiento, y tengo este tratamiento superficial, y el autor quería transmitir algo porque estábamos en el Renacimiento, y lo que él quería mostrar era este uso de la razón, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en el Barroco, Borromini lo que estaba tratando de hacer acá, que era conmover, convencer. Eso sería como óptimo cuando ustedes expongan. ¿Se acuerdan? O sea, al fin y al cabo, nosotros lo que tratamos siempre de hacer y extraer las conclusiones relacionando con lo que pasaba en el contexto, para entender por qué Borromini hizo esto y no hizo la fachada de Santa María Novela, porque necesitaba expresar otra cosa. Bien, en este otro par, la claridad absoluta y la claridad relativa tiene que ver con la mayor o menor medida de la claridad de lectura de las imágenes representadas o de las formas construidas y de sus partes constitutivas. Esto significa, si yo puedo entender claramente qué es lo que se está representando, ¿sí? No es si hay más luz o hay menos luz, sino si yo puedo entender lo que se está representando, o si puedo entender la arquitectura, o si puedo visualizarla, etcétera, etcétera. Pero eso hace, si yo claramente lo entiendo. Entonces, estas son dos obras, son barrocas en realidad, y fíjense cómo esta obra, ¿por qué uno dice que es barroco? Principalmente en esta, es porque uno ve ese contraste entre luz y sombra, donde uno sí puede entender cuál es el tema principal, es el descendimiento de la cruz, este San Pedro que fue crucificado piernas para arriba, ¿sí? Entonces, pero fíjense que lo que está atrás, yo no termino de entenderlo, y la posición de estos personajes es como más compleja. No está como en el cuadro que veíamos de Rafael, la de los filósofos, donde está cada una de las escenas uno atrás del otro. Y después en esto, en el éxtasis de Santa Teresa, ¿sí? Fíjense cómo la claridad también es relativa, porque yo no sé de dónde viene la luz eso de los rayos. Sí, me tengo que acercar, mirar, que no sé, pero cuando yo entro y tengo esa primera percepción de este conjunto, y bueno, no lo entiendo rápidamente. Entonces a eso hace referencia con que si yo puedo entender o no entender. En la arquitectura, ¿cómo es? Y Brunelleschi, con las obras de San Lorenzo, Santo Espíritu, la Sacristía Vieja, la Capilla Pazzi, él trata de ser muy claro. No es porque tenga mucha luz, trata de ser muy claro, porque él dibuja, ¿se acuerdan?, su módulo con este uso del gris de la piedra serena para lo que es estructura y el blanco para lo que serían los paramentos. Entonces, está todo el módulo, la modulación, la geometría
está toda completamente dibujada y claramente expresada en el espacio. En cambio, cuando me vengo a San Andrés, al Quirinale de Bernini, lo mismo que veíamos recién en el éxtasis de Santa Sofía, de Santa Teresa, perdón. Yo no puedo, no veo claramente, primero que cuando entro al espacio me encuentro con ese espacio que yo pensaba que iba a tener siempre esa idea de camino, de recorrido, del camino que siempre tenían las iglesias desde el paleocristiano, y ya está puesta de forma en un óvalo en el sentido contrario. O sea que ya ahí entro y ya tengo una lectura poco clara, ¿no? Porque algo pasó distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Y cuando miro hacia el altar, ay, disculpen. Y cuando miro hacia el altar, todo este espacio iluminado con una luz que viene de algún lugar que no tengo claramente definido dónde es. Fíjense, las luces en la obra de Brunelleschi, y acá yo veo claramente las ventanas. Yo veo que acá, por acá entra luz, esta es la nave principal porque tengo más cantidad de ventanas, y después las naves laterales, la luz entra por acá. Lo que son las pequeñas capillas no tienen iluminación porque son como el espacio más secundario. Pero claramente, recuerden que no es porque entra más luz, sino porque yo entiendo por dónde entra la luz claramente, está expresado en esta obra. Así como la geometría, como el módulo, como la composición. En cambio, en esta, yo no veo de dónde viene esa luz. ¿Sí? ¿Se entiende ahí en la arquitectura? Y en esta, fíjense, claridad absoluta y claridad relativa. Claridad absoluta, vuelvo a tener el tema del módulo, en lo que sería la loggia de la Piazza de la Annunziata, que también es de Brunelleschi. Porque él se encarga de dejarme bien marcado cuál es el módulo, ese módulo tridimensional, por eso está acá dibujado, como en 3 dimensiones, ¿no? Si yo lo comprendo claramente. En cambio, en esta obra de la Santa Síndone de Yuvara, cuando yo miro para arriba, fíjense lo que veo. Esto entrando luz, todos esos, como esas partes ahí que son arcos, ¿no es cierto? Porque recuerden que esto no es una cúpula. Fíjense acá en el corte se ve cómo son arcos, ¿sí? Y por ahí entra la luz. Pero yo no veo por dónde entra la luz. Sí veo que tengo un espacio ahí arriba muy iluminado. ¿Sí? Entonces, esto es la claridad absoluta, porque yo lo entiendo, y esto es la claridad relativa, porque no queda claro cómo funciona, de dónde viene la luz, cómo es todo este sistema. Mane, perdón, dentro de lo que es la claridad relativa, entraría esa iglesia, no me acuerdo el nombre, pero que tiene como varias cúpulas y después en la última está dibujada, dibuja pintada, como el cielo, no me acuerdo qué era, y en realidad si vos la mirabas desde abajo parecía toda una misma. Ay, no sé a cuál hacer referencia, Francesca, si querés por ahí fijarte y decirme. Por supuesto que sería claridad relativa porque en realidad son muchas cúpulas y yo tengo la percepción de que fuese una sola. Entonces ahí ya no hay una lectura clara. Porque yo si tuviera muchas cúpulas tengo que decir, esta es una, empieza y termina acá, esta es otra, empieza y termina acá, esta es otra, empieza y termina acá. Esta tiene este tema, esta tiene este tema, esta tiene este tema. Cada una tendría que poder individualizarse claramente. Si la claridad es Es relativa... la de San Luis de los Inválidos. Ah, los inválidos. Bien. Sí, sí entraría ese caso. Sí entraría ese caso. Y la claridad relativa en los inválidos es cuando uno ve la cúpula, porque es la cúpula del crucero, ¿sí? Que si se fijan por fuera tiene una expresión y por dentro tiene otra. Y tiene como un hueco donde entra la luz, que hay como una cúpula que hay otra sobrecúpula arriba y que hace un juego de luces no tan espiritual como esto, como acá lo que estamos viendo en la imagen, pero sí hace un juego de no dejarme ver cómo es la iluminación de ese espacio. Entonces, San Luis de los Inválidos, en ese sentido de la cúpula, también plantea este tema de la iluminación y la cúpula
donde no tiene una lectura clara. ¿Sí? Sí, Mane, gracias. Sí, cuando analizamos, por ejemplo, qué sé yo, San Giorgio, el manierismo, tiene un sí. poco de las dos, de absoluta y de la otra, ¿o no? O lo hacemos también, depende a las que tres que analicemos. Claro. Depende al lado de qué lo compares. Porque si a San Giorgio, por ejemplo, lo pones al lado de San Carlino, ¿sí? Sí, O lo pones al lado de alguna barroca, o por ejemplo lo pones al lado de la de San Carlos Borromeo, de ahí en Viena, son sí, mucho más complejas, ¿no es cierto? La claridad en las barrocas es mucho más relativa que ujú, la claridad absoluta de una del manierismo. Pero si lo pones al lado de una del Renacimiento, la del manierismo va a ser más relativa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en San Giorgio, no tengo una claridad absoluta. ¿Por qué? Porque primero que, acordate, viste que vos tenés primero la nave, después cuando llegás al crucero, se abre como en un semicírculo, que yo no lo veía cuando estaba en el ingreso, y después también percibo que detrás del altar hay algo más todavía. Entonces, no es una claridad absoluta, porque yo voy teniendo una idea, pero tengo que llegar hasta allá para poder entenderlo. Pero es como vos decís, Nala, depende al lado de qué lo ponga. claro, porque por ejemplo, sé que también se nota bien la estructura, eso que decías vos de las formas, que con algún gris más oscuro, todo, pero bueno, igual no sabes eso del transepto y todo eso. Pero eso en San Giorgio no lo tomen así, ¿eh? No es como, no es el mismo trabajo que Brunelleschi, ¿eh? Ah, ok. Yo lo he visto que lo han puesto en parciales, yo se lo he marcado, pero no hace el mismo trabajo que Brunelleschi, ¿eh? Dale, gracias, Mane. Entonces, está buenísima esta pregunta porque esto tiene que ver con eso. Son categorías que se aplican a casos particulares, ¿eh? Entonces va a variar como la veo, depende qué le pongo al lado. Mane, Bien, sí, hay algo que no me queda claro. O sea, nosotros sí. tenemos que elegir 3 obras y con esas obras analizar todo, o podemos ir eligiendo según lo que estemos comparando. Porque yo lo que entendí de Roxana es que nos dijo, elijan 3 obras de cada Sí, periodo y usen esas nomás, y sí, ahora no entiendo. es 3 obras. Es Ah, 3 obras, tienen que elegir y en esas les aplican las 5 categorías. Van a decir, esta es más, esta es menos, ¿sí? ¿Vale? Y en el caso que a algunas se les complique, bueno, esta no lo pude aplicar o no pude hacer esa lectura, pero en general las obras siempre tienen para poder. O decir, en esta agregaría esta otra obra para poder, porque entonces se entiende mejor el concepto, ¿sí? Pero en general es en base a 3 obras. ok, gracias. Bien. ¿Vale? Acá lo que tenemos que ver, el cuarto ¿Vale? par de opuestos es forma cerrada y forma abierta. Lo que hace se acuerdan que esto lo aplica para la pintura, Beffling. Entonces, la forma cerrada y la forma abierta hace referencia a la idea de la figura acabada, ¿sí? De que está cerrada frente, perdón, la idea de una forma cerrada donde la figura está acabada y en contraposición a la que está aparentemente sin acabar. Y la figura está limitada en un caso y la que no tiene límites en otro caso. La impresión de reposo se transforma en tensión y movimiento. Entonces, ¿cuál es esta idea? Esto es Rafael, del 500. La figura acabada, el reposo, o sea, la composición en una base triangular. Acá no hay duda, acá esta figura está en reposo, el tema se abre y se cierra acá. Es como que por eso está terminado. O sea, no hay nada que agregar. En cambio, en esta obra de Tiepolo, ¿sí? Fíjense, esto es del manierismo, y después va a pasar también en el barroco, fíjense cómo es esta forma abierta. Desde lo formal ya vemos que hay una cosa que no empieza y termina. Tenemos como muchos temas, hay como unos planos. ¡Au! No, ahí está. Hay como unos planos, fíjense cómo esta nube aparece como adelante de esta composición,
cómo el tema principal está acá, pero hay otro tema que está más allá atrás, ¿sí? Entonces, esto es esta figura, el triángulo totalmente acabado por esta composición que podría seguir para otro lado, porque si esta imagen se viene para adelante, puede haber otras más atrás, ¿sí? O sea, es algo que no tiene un límite definido. Con la Madonna tenemos claro cuál es el mensaje, qué es lo que quería mostrar Rafael. En cambio, con esta obra de Tiepolo, estamos teniendo como una situación dinámica, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento, porque hay movimiento, fíjense, o sea, estos personajes están como cayéndose, están como llegando, y eso hace que la escena pueda continuar, que esto se pueda mover, que pueda seguir. Entonces, esto que empieza y termina acá, en el caso del Renacimiento, es esa figura cerrada, esa forma cerrada, porque el tema empieza y termina acá, porque los límites están definidos. En este caso, en lo que sería el manierismo y el barroco, se transforma como en una situación en movimiento, en algo que puede cambiar, en algo que puede aparecer algo más, donde el límite y el final de lo que se presenta no está establecido. Cuando hablamos de la arquitectura en forma cerrada y forma abierta, uy, me quedaron ubicados al revés, la forma cerrada por excelencia es la del Palacio del Renacimiento. Fíjense, un volumen único y un patio interior. La forma cerrada, principalmente porque es un cubo, no tiene brazos, no tiene nada. En cambio, ¿qué pasa con los palacios del barroco? Es la forma abierta, porque fíjense que estos brazos empiezan a venirse hacia adelante. Lo vemos muy claramente acá, como estos brazos se vienen, ¿no es cierto? Se rompe esa figura geométrica, cúbica, pura, y empiezan a salir brazos que se adelantan, brazos que se retrasan. Fíjense en estos laterales cómo sobresalen. ¿Sí? Ahora miren este caso, es muy sutil. Esta obra de acá abajo, del Renacimiento, es del 400, está en Florencia. Este otro palacio es del 500, ¿sí? Está en Roma. Entonces, esto es una forma cerrada, porque está expresadamente nada más este plano con una cornisa que me demuestra claramente que tiene ese límite. En cambio, este palacio, el palacio no es el de la Cancillería, este es el palacio, pensando el nombre y no me sale, ya me sale. Hoy es la embajada en Roma. Tiene como la tendencia a armar, fíjense, todo este paramento es plano, en cambio, acá en el borde, muy sutilmente, me está marcando que hay un volumen. Entonces la forma, muy, muy, muy sutilmente, se va marcando. Y si tenemos que ver, por ejemplo, en cambio estos dos palacios del 400 y del 500, estamos hablando de dos obras del Renacimiento, en lo plano y lo pictórico, lo lineal y lo pictórico, fíjense cómo el 400 es totalmente lineal, porque no hay casi ningún volumen. En cambio, en el 500 tenemos lo pictórico, porque cada una de estas ventanas tiene su guardapolvo, la entrada tiene un balcón que sobresale, tiene todo este trabajo acá sobre el frontis. En cambio, cuando venimos a esta obra del barroco, fíjense cómo lo pictórico se pone de manifiesto ya de una manera como mucho más expresiva. Vieron que en cada caso podemos ir aplicando cada uno de los pares, pero siempre es a través de pares, porque en este caso los del Renacimiento son forma cerrada y el del barroco es esa forma abierta. Y el último punto tiene que ver con la unidad única y la unidad múltiple, ¿sí? O pluralidad y unidad. Entonces, se dice que se logra la unidad mediante la armonía de las partes autónomas que mantienen su individualidad, pero que convergen a un solo tema. En cambio, se logra la multiplicidad mediante la contracción de las partes en torno a un motivo o con la subordinación del conjunto a un elemento o motivo principal. Entonces,
cuando tenemos esta obra de Renacimiento, ¿sí? Que fíjense que tiene muy claramente expresada una perspectiva monofocal, donde hay un solo centro, tenemos como un montón de elementos, como sería este fondo y la arquitectura. Este conjunto, vemos muy claramente cuál es el tema principal, ¿no? Que tiene que ver con este matrimonio que se está contrayendo acá, pero tengo otros grupos, son como temas diferentes, pero que están todos organizados en base a ese punto central. O sea, el tema es uno solo. En cambio, en esta obra del manierismo de Miguel Ángel, ¿sí? El juicio final, que está en la Capilla Sixtina, tenemos una multiplicidad de temas que cada uno podría estar cerrado en una composición, porque cuando uno ve, por ejemplo, esto que está acá, ni siquiera están mirando a la figura central, ¿no? O sea, esto podría ser todo un conjunto que tenga su independencia. Pero ¿qué pasa? Como están todas con la temática del juicio final, con distintas categorías, etcétera, etcétera, eso es lo que lo hace darle una unidad múltiple, porque uno no diría que esta obra no tiene unidad, sino que tiene una unidad que se logra de manera diferente a cómo se logra en el Renacimiento. El Renacimiento ordena todo en base a esa perspectiva monofocal, un solo punto de vista, una sola idea, una sola jerarquía. En cambio, en esto la unidad se logra a través de la multiplicidad de escenas que giran en torno a esa misma temática. ¿Qué pasa en el espacio? Entonces, la unidad y la pluralidad. La unidad la tenemos puesta de manifiesto claramente cuando hablamos de una planta centralizada. La Iglesia de la Consolación de Todi, esta planta centralizada, fíjense, en la planta y en el alzado, esta geometría como está puesta en función de ese espacio central, cubierto por la cúpula. En cambio, cuando venimos a San Giorgio, acá vemos la multiplicidad de espacios. Entonces, uno puede ver la nave central, que fíjense, esto es lo que uno tiene que ver acá, cómo se cierra acá, estas pilastras están acá, fíjense cómo me cierran y me dicen, la nave central es hasta acá. De acá voy a pasar a este otro espacio, que es el crucero, que yo, desde esta perspectiva, no veo que tiene esta forma semicircular. Entonces paso al crucero que está coronado por la cúpula, que tiene sus características, porque no es lo mismo la iluminación total que tiene eso que la que tiene en este plano. Fíjense cómo es más oscuro. Y después voy al altar. Y después del altar, yo veo a través de estas columnas que hay otro espacio más. Entonces acá tengo la multiplicidad de espacios. Esa sucesión espacial que tiene, que se presenta en esta obra. Y Nala, lo que te decía de los grises y el tratamiento, ¿sí? Fíjense que el gris de la piedra serena lo usa en los capiteles y en las cornisas. Pero, por ejemplo, el otro elemento estructural, como es la columna o la pilastra, no están puestas en gris, lo cual sí lo hace Brunelleschi. Entonces, todos los elementos que son estructurales, igual que los arcos que estarían acá, ¿sí? En Brunelleschi están realizados en piedra serena. Ahí sí puedo hablar de una clara lectura de la estructura. En cambio acá, lo que está en gris es remarcar una cornisa, ¿sí? No todos los elementos estructurales. ¿Se entiende eso, Nala? Sí, sí. Sí, es como que está en el medio, marca la cornisa, pero le falta un montón al lado La del cornisa Renacimiento. lo que me ayuda es a leer lo que me ayuda a leer los espacios. Ok. Me ayuda a leer esos espacios, porque fíjate que al tener este quiebre y terminarse acá y cerrarse, me está como enmarcando este espacio. Gente, este es hasta acá. Esto es nave principal. De acá, después de este arco acá, para allá, va a pasar otra cosa. ¿Eh? Es como que ahí te comprime y te dice, bueno, acá vas a entrar a otro lado. Para eso me ayuda en este caso. Bien. Y en unidad y multiplicidad
unidad lo tenemos muy claramente. ¿Por qué unidad yo la tengo? Yo tomo el caso de Brunelleschi. Porque con Brunelleschi, al comprender un módulo, al comprender el módulo que él me dibuja acá en el piso, que me lo dibuja con las columnas, con los arcos, etcétera, etcétera, ese módulo tridimensional, yo puedo comprender todo el espacio. Por eso hay una unidad. En cambio, con la Villa Giulia, ¿sí? Yo tengo la entrada, paso, hay tanta variedad y tanta pluralidad de tipos de espacios, de características, cubiertos, semicubiertos, más arriba, más abajo, que tengo esa pluralidad de propuestas espaciales. Y cada una con distintas características, ¿no? Entonces, eso me va marcando. Esto es unidad, porque yo con entender un módulo puedo entender todo, es todo homogéneo. En cambio acá tengo que recorrerlo para poder interpretar cada uno de esos espacios. Siempre quizás con un orden, porque en este caso, fíjense la diferencia. Yo si yo tuviera acá, miren la paradoja de esto, si yo tuviera el Palacio de Versalles, yo puedo hablar de unidad en realidad en cómo está organizado el Palacio de Versalles fuertemente a través de un centro y un eje. Pero después tengo una visión al infinito, o sea que yo no puedo calcular hasta dónde llega esa obra, va al infinito. En cambio, en esta, yo desde que me pongo acá en el ingreso, puedo ver el final, a dónde va a terminar esta obra. Ahí yo veo hasta el último punto, hasta dónde llega esta obra. Me paro acá en la puerta, en la planta, y veo dónde termina esto. Entonces, yo tengo una multiplicidad espacial, pero no tengo un espacio que se me va al infinito. ¿Mm? Es un ejemplo, espero no complicado. Profe, Bien. yo tengo una duda. Sí. En Santa Andrea del Quirinale, que también Sí. es como, no tiene sucesión de espacios, no entiendo por qué en el texto dice que cada espacio es independiente, o sea, ¿por qué se da eso? Ahí te explico. Cierro esto. Estas son, fíjense cómo acá han elegido 3 obras y sobre eso aclararon, bueno, no pusieron mucho, pero sobre eso después aplican los criterios, ¿sí? Voy a dejar de compartir. ¿Quién me había preguntado? ¿Quién era la que me preguntó? Creo, Josefina. José. ¿Por qué? Porque en realidad tengo una multiplicidad de espacio, porque tengo muy claramente, o sea, yo tengo una entrada, después tengo un espacio principal que está cubierto por la cúpula, muy iluminado, pero si te fijas, las capillas son capillas muy profundas, que están organizadas en base a los ejes de la Cruz de San Andrés, que crean como tensiones, porque son espacios muy oscuros, ¿sí? Entonces, ahí tenés esa multiplicidad de espacios. Uno central, que es el principal, y el resto, ¿sí? Porque no son capillitas que asoman así como un nicho nada más, son capillas, son espacios profundos y que tienen un gran contraste, porque en Santa Andrea tenés muy iluminado el espacio central y las capillas están en una penumbra importante, tratando de realzar ese contraste. ¿Se entiende, Felicita? No, Sí, gracias. Josefina, Sí, perdón. gracias. ¿Se Yo entiende tengo eso? una duda, Mane. Sí. Si Nosotros quieren tenemos una prender duda. la cámara, se lo voy a agradecer. Sí. Así los veo. Nosotros tenemos una duda con. Ay, no se me prende la cámara. Yo escucho. ¿Hola? Nosotros tenemos una duda con la lámina. Bien. No entendemos si, o sea, cuando vamos a analizar pares, por ejemplo, unidad y prioridad, porque nosotros el manierismo lo encontramos como mucho más parecido al barroco. Entonces, si nosotros tenemos 3 obras y estamos analizando ese par de unidad y prioridad, analizamos las que más contraste tienen, por ejemplo, unidad en Renacimiento y prioridad en barroco, y en manierismo hacemos otro par, o en los 3 ponemos el mismo No. par. Ustedes tienen que tomar 3 obras y a partir de ahí ver cómo aplican los pares. ¿Sí? Entonces elegirás las 2 de las puntas, a lo mejor para lineal y pictórico, las 2 primeras para pluralidad y unidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, o sea, no es que las 3 tienen que tener los pares. Los mismos pares. No es que las 3, o sea,
Ustedes tienen 3 obras y tienen 5 pares de opuestos sobre los cuales tienen que hablar. ¿Se entiende eso? Sí. De esas 3, bueno, para este par vamos a hablar de esta y de esta. Para este otro par vamos a hablar de esta y de esta. Para este otro par, pero siempre con esas 3 obras que tienen. Ok. ¿Sí? O sea que los pares se hacen de a 2. Los ejemplos Los del pares texto. Los pares son 2 Bien. pares. Ok, ¿Eh? gracias. Uno puede hablar, si tenemos 3 obras, hablo de estas 2, y si quiero, después puedo hablar de esta con esta otra que viene acá. Pero ustedes tienen 3 obras y tienen que analizar, aplicarles 3 pares de opuestos. Y siempre van a tomar 2 para hablar de un par. Bien. Ok, gracias. Odio a todos los que tienen las cámaras apagadas. Mane, a mí todavía no me queda claro de todo la parte de lo teatral en el barroco. No, Francesca, lo teatral en el barroco. ¿Qué me estás preguntando? ¿No te quedó claro el barroco, Francesca? ¿Qué es Bueno, ¿Qué es lo teatral? ¿Qué es lo teatral en el barroco? ¿Cuál es el objetivo del barroco? ¿Qué es lo que quiere el barroco? ¿Cuál es en cualquiera de los 2 contextos, ¿qué es lo que quiere el barroco? Atraer fieles. Atraer fieles. Entonces, ¿cómo los quiere atraer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué sensaciones les tiene que provocar? De incertidumbre, de querer entrar a la obra y saber qué hay adentro. Incertidumbre no sería. Lo que te tiene que hacer es conmover, eh, emocionar. Eso es lo que tiene que lograr el barroco, ¿sí? Para que vos sigas siendo fiel, ¿no es cierto? Para que a vos te atraiga, te llama la atención. ¿Eh? ¿Se entiende esa idea? Eso es lo que busca el barroco. Conmover, emocionarte, para que vos entres. ¿Sí? Te tiene que sorprender. Y entonces, ¿cómo te sorprende y cómo es? Monta escenas. Eso es lo escenográfico. Monta escenas. No es que te pone la arquitectura así solo, que es para que tengas solo esa lectura. Te arma una escena. Entonces, en la entrada por eso tenés, cuando vos venís caminando por la ciudad, te encontrás con una plaza que tiene un obelisco. Ese obelisco te señala que hay una cúpula, que ahí está la iglesia. La iglesia tiene una fachada que tiene movimiento ondulante, ¿sí? Que tiene las imágenes de los santos, ¿sí? Que tiene las imágenes de los santos. Ya sé que a ustedes no les interesan las imágenes de los santos, pero antes, una escultura, en esas épocas, era una expresión artística que no todos podían ver ni hacer. No estaba, o sea, el que vivía en una villita, lejos, a 30 kilómetros de una ciudad, no tenía dónde ver una escultura, chicos. Entonces, llegar a una ciudad y ver en una fachada puestas todas estas imágenes, es crear una escena que busca conmoverme. Y el agua que hace ruidito, y el ruidito que es como una música, y la atmósfera que se refresca por esa agua. El barroco siempre me monta escenas. Y si San Carlos Borromeo, ¿no? En Viena, esa fachada que yo digo que es como esa línea que pone adelante, arma un telón. Arma una fachada que es ficticia, porque atrás de eso hay vacío en muchas partes. ¿Sí? Entonces me arma esa fachada, porque me quiere demostrar la importancia de la iglesia, le da dinamismo, marca la cúpula, marca... Esas son las escenas que me plantea siempre el barroco. Cuando yo entro a San Carlino, ese espacio que está hecho como de curvas y contracurvas, que se contrae, que se dilata, eso también es marcarme una escena. A mí me pone en este espacio que se está moviendo. Cuando entro a la Plaza de San Pedro y voy caminando y las columnas se me abren y se me cierran, me pone en la situación de una escena. Fran, ¿se entiende eso? sí, gracias. Bien. ¿Alguien escribió algo? ¿Alguna otra? Ah, Felicitas me había preguntado antes.
Vale, en el caso que no tengamos fachadas, por ejemplo, a mí me pasa que tengo San Pedro en Renacimiento y después tengo una obra de Brunelleschi que no tiene la fachada terminada. ¿Las analizamos o las dejamos así como están? ¿Cuál es la obra que tenés sin fachada terminada? Es una de Brunelleschi, no me acuerdo el nombre, ahora lo busco. Pero es como que es una superficie plana y vos ves el contorno y las puertas, No, pero no no, no, está no tiene trabajando la fachada. La de superficie. Brunelleschi no. Pero podés tomar un envolvente interior, cualquier cosa. Bien, Y San Pedro, la de Miguel Ángel, sí tiene fachada dibujada, no es una sí, foto. ¿Eh? bien. Usen fotos, chicos, ármenlo en la compu. Después agréguenle cualquier cosa, algún gráfico, pero usen fotos para que las puedan ver ahí. Llévenlo con fotos a los gráficos. Ya les aviso yo a la cátedra. ¿Eh? Gracias, vale, mejor. Yo le digo a la Miki, no se preocupen. Alguien está entrando a las 10 de la mañana. Estamos saliendo. Yo, Manu, por ahí tengo una pregunta un poco distinta. Sí, dale, Tipo, Felipe. para los que no están promocionados, ¿qué nos recomendás? Estudien. Aparte de lo obvio, ¿no? A ver, punto 1. No, a ver, sí. ¿Qué es lo que les recomiendo? Agarren el programa, ¿sí? Y vean, miren, les voy a compartir esto para lo que después no se aten a esto y no usen estos ejemplos que los van a sacar bola. Esto que yo hago que es como síntesis, están todos los temas que nosotros vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que... Ustedes tienen que definir los contextos, tener muy claramente el contexto. De cada uno de estos periodos tienen que tener propuestas urbanísticas, ¿sí? Que poder ver. Y después de cada uno de estos contextos tienen la arquitectura, con tipologías particulares. Tienen el palacio, ¿sí? Y tienen iglesias. En el manierismo, acá yo puse qué es lo que se agregaba. La vila suburbana, las vilas, ¿te acordás? Las de Palladio, la Villa Giulia, etc. Y en el barroco, los palacios. Entonces, ustedes tienen que tener muy claro el Renacimiento, o sea, perdón, el contexto, el urbanismo, la arquitectura. Tienen que tener elegidos ejemplos de todo, o sea, todos los ejemplos que se vieron en los prácticos, mínimamente tienen que conocerlos. Después pueden decir, bueno, yo para Renacimiento voy a manejar mejor este ejemplo, pero mínimamente no pueden no saber, haber visto todos los ejemplos que le dimos, que no son más de 10 ejemplos por cada uno de los periodos, que no es mucho. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Mínimo, y después decir, bueno, de Renacimiento yo manejo de Brunelleschi, o sea, ¿qué es lo que no me pueden faltar? O sea, yo tengo que saber una obra de Alberti y una obra de Brunelleschi. De Brunelleschi, más que todo, en el Renacimiento. ¿Sí? Tengo que saber la arquitectura del 400 y del 500. ¿Cuál es la diferencia entre la tipología civil y religiosas? O sea, de eso tengo que manejar. Del manierismo, tengo un montón de autores. No puedo saber una obra de Miguel Ángel, una obra de Palladio, no puedo saber una obra después de Vasari o alguna otra vila de los que sean distintos. O sea, pero de esos dos primeros tengo que saber. Y después alguno de los otros. No puedo venir a rendir conociendo una sola obra. Y de barroco, tengo que conocer obras de Bernini y de Borromini. Tengo que conocer obras de fuera de Italia, de España, de Inglaterra, del sur de Alemania. O sea, tengo que conocer una obra de cada uno de esos. Y tengo que conocer de Francia las plazas. Tengo que conocer muy claramente Versalles. No hay forma que no manejen Versalles.
¿sí? Y el plan de Sixto V, entenderlo, porque cuando yo voy a hablar de una obra del barroco, quizás italiano, y lo voy a tener que contextualizar al plan de Sixto V, porque estaba ubicado acá, porque en el entorno urbano. La otra cosa que cuando estudien, siempre traten de presentar una obra, presentando el contexto, yendo de lo general dónde está ubicada, esto por favor, el contexto, qué es lo que pasaba en el Renacimiento, dónde está ubicada la obra, entorno rural, entorno urbano, frente a una plaza, no frente a una plaza, si fuera del barroco tiene que estar dentro de una plaza que tiene el obelisco, el plan de Sixto V, etcétera, 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 y después voy a la obra. No puedo ir a empezar a decir de una obra, la planta es un óvalo. Mal, 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 mal. No puedo ir a eso directamente en una obra. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Espero, después lo estoy grabando, después lo ponen con puntitos de qué es lo que no se pueden saltear. ¿Sí? La idea de ciudad ideal, en lo que decía ahí de ciudad del Renacimiento, la idea de ciudad ideal, y después como en las intervenciones, por ejemplo, de Ferrara, con ese trazado rectilíneo, retomo las ideas de la ciudad ideal. ¿Sí? Entonces voy relacionando. Ah, perdón. Y lo que me faltó, Felipe, que cuando yo empiezo a hablar de la arquitectura, porque el espacio, porque esto, porque aquello, no me puede faltar el volver a decir, el espacio es así, porque en el contexto, como ya vimos, lo que se buscaba era convencer, porque lo que se buscaba era transmitir esta idea de, ¿sí? Así hay que presentar una obra para que esté bien. Si ustedes presentan así una obra y cierran con volver a relacionar con el contexto, está bien, no le van a hacer más preguntas. Eso es lo que tienen que hacer. Y Felipe, después, a modo de comparación, tienen que manejar estos pares de opuestos, ¿sí? Aparte que les van a servir un montón. Primero estudien, ordenen, armen un resumen. Acá voy a hablar de esta obra, de esta obra, de esta obra. Acá esto, el contexto es así, así, así. Y después, porque esto de volver o esto de comparar, siempre esta obra es así, el espacio es así, a diferencia de, o como tal. Entonces, si vemos la profundidad y lo analizamos según los pares opuestos, esta es más que tal otro, que tal otro. Pero cuando ya llegué a hablar de la obra, ¿no? Primero, contextualizo, ubico y después voy a la obra. Bueno, genial, gracias. Bien. Mane, yo lo que no entendí muy bien es la relación entre el concepto de modernidad y el barroco. Como que con el Renacimiento la entiendo bien, pero con el barroco más o menos. Estos procesos que se inician estos procesos que se inician en el Renacimiento, vieron que empieza la Edad Moderna, es el mismo proceso que va teniendo resultados diferentes a medida que va evolucionando, que va avanzando. En 300 años no se va a quedar exactamente igual, pero es el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, esa actitud de modernidad es lo mismo también, es estar siendo consciente de cuál es la situación y de manera consciente se va resolviendo la problemática. La contrarreforma católica, en lo que propone para el arte y para la arquitectura, es una actitud totalmente consciente, es una actitud totalmente racional. Eso de convencer y de armar la teatralidad es una actitud totalmente racional. ¿Mm? Entonces, eso es lo que es parte de la modernidad. Perfecto, gracias. Bien. Chicos. Vale. Sí, Entonces, la modernidad se da como una actitud consciente de respuesta ante el contexto, no es que se marcan rupturas entre cada uno de los periodos. no hay rupturas entre cada una de los periodos. En realidad, cuando inicia la modernidad, el inicio en el Renacimiento, sí es una actitud consciente de que estoy haciendo algo diferente de lo que estuvieron anterior a mí.
¿sí? Que se repite en todo, pero no entre Renacimiento, manierismo y barroco, no es, entre manierismo y barroco principalmente, no es como una actitud de ruptura, sino que estamos en esto, estamos resolviendo de esta manera, ¿cómo puedo yo enriquecer, complementar? O sea, estoy buscando, porque tengo un contexto diferente, entonces las respuestas tienen que ser diferentes a ese contexto. ¿Mm? Y después otra pregunta ya un poquito más de sobre la lámina. ¿Deberíamos Sí. agregar como una mini parte en la que esté el contexto, no sé, sean algunos hechos particulares o eso no? Si ustedes lo quieren para leerlo y tenerlo ahí, lo pueden tener, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Si quieren poner unos puntos como para después hacer alguna referencia, lo ponen, no hay problema. La lámina la arman ustedes, es el apoyo que ustedes tienen. Nosotros no le vamos a evaluar la lámina. Que esté linda, que esté fea, que esté cosa, no le vamos a evaluar. Le vamos a evaluar cómo ustedes resuelven y caracterizan cada uno de estos periodos utilizando los pares de opuestos. Y lo que le vamos a evaluar también es que ustedes hablen con propiedad, apliquen los métodos de análisis que nosotros les proponemos, lo cual tiene que ver con esto de voy a hablar de lo general, voy a ir a lo particular, voy a tratar de establecer relaciones con el contexto para entender lo que pasa. ¿Mm? No vamos a evaluar la lámina. O sea A que lo mejor si tampoco alguien tiene una deberíamos lámina con las 3 fotos imágenes. vacías, bárbaro. Bien, o sea, no hace falta que marquemos como antes, no sé, los volúmenes, la ornamentación, los ejes y eso, sino que las imágenes y No, punto. claro. Es lo que van a decir ustedes de la lámina lo que les vamos a evaluar. Bien, chicos, tengo una mañana muy complicada, así que vamos a ir cerrando.